Queridos televidentes del Caribe con Rita Incurramba, yo soy Rita Caballero Rosales y hoy nuevamente desde una hermosa residencia, la residencia de una gran empresaria. Estaré llegando a ustedes como siempre con temas de gran interés para la familia de Colombia, parte del mundo y la región Caribe. ¿Cómo es la salud? Pero esta vez no vamos a hablar de problemas renales, del colon, del corazón. Vamos a hablar de otra enfermedad que aqueja a más de un colombiano o miembro de una familia a nivel mundial, regional, nacional e internacional. La artritis y sus diferentes tipos. Se encuentra con nosotros el doctor José Salas Ciados. Doctor, bienvenido por primera vez al Caribe con Rita Incurramba. Gracias por la invitación a tu programa. Qué placer inmenso, doctor. Dirán mis televidentes que últimamente el Caribe con Rita Incurramba desarrolla temas que tienen relación con la salud. Y yo siempre les repito lo mismo. ¿Cómo no? Si en Colombia la salud es un caos. Y los televidentes tienen que estar orientados, capacitados. Tienen que conocer un poco más sobre la enfermedad que los afecta. ¿O no, doctor? Para evitar errores o el paseo de la muerte, o que me cogen para aquí, o que se equivocaron con un medicamento que no tiene que ver nada con la artritis, pero que sí tiene que ver con otra enfermedad y de pronto voy a terminar más afectado de lo que ya estoy. Como se acostumbra hoy en día a observar, a oír, a ver, ¿no? ¿No es así, doctor? Correcto. Bienvenido al Caribe con Rita Incurramba, doctor. Ok, lo que tú dices es cierto. La salud en Colombia está pasando por un momento de transición dentro de las medidas médico-legales que se están dando. El tema de artritis es un tema de gran importancia dentro de todas las enfermedades reumáticas. Y como a mí me encanta dejarle claro a mis televidentes qué significa la enfermedad de la que vamos a hablar, ¿qué es eso de artritis, doctor? Las enfermedades reumáticas se clasifican de acuerdo al tipo de dolor. Tenemos el dolor tipo inflamatorio, terminación itis del griego, quiere decir dolor inflamatorio de una articulación. Eso es lo que es artritis. ¿Y artritis y artrosis es lo mismo, doctor? No, señor, no es lo mismo. Artritis es inflamación, artrosis es solamente dolor. Son dos enfermedades completamente diferentes. Una que se caracteriza por dolor articular y la otra por inflamación. En la inflamación se compromete una parte de la articulación que es la membrana sinovial. En la artrosis se compromete una parte de la articulación que es el cartílago. De ahí su gran diferencia sintomática. Eso significa que puede terminar dañando las articulaciones. Correcto. En ambas enfermedades se puede terminar dañando, como usted dice, las articulaciones o comprometiéndolas, sobre todo en su funcionalidad. Entonces, ¿cuántas o cuáles son las clases de artritis, doctor? La artritis es una sola, pero se puede presentar en diferentes grupos de enfermedades. Por ejemplo, las artritis infecciosas dan un dolor tipo inflamatorio por un germen o un microorganismo. Las artritis que da el ácido úrico es la artritis gotosa o gota. La artritis que compromete básicamente una inflamación con manifestaciones sistémicas es la artritis reumatoide, que es la más común. Pero además tenemos otras artritis, de la del lupus, de la del síndrome de Sjögren, etcétera, etcétera. El lupus, ¿qué es eso del lupus? El lupus es una enfermedad del sistema inmune, es una enfermedad considerada autoinmune porque el mismo organismo comienza a producir diferentes sustancias que reaccionan con él y dan una serie de manifestaciones. Entre estas la artritis y otras manifestaciones del sistema, en diferentes sistemas como son los riñones, el corazón, el cerebro, etcétera, etcétera. Oye, doctor, según la SER en España, SER, queridos televidentes, en España,
Hay más de 2.000 casos de artritis. ¿Qué produce la artritis? La artritis en Colombia, ¿Cuál es esa igual que en causa? España, ocurre en el 1% de la población. ¿Qué la produce? No sabemos cuál es la causa que produce la artritis, pero sí conocemos diferentes factores que se le atribuyen el desarrollo de la artritis. Por ejemplo, como es la predisposición genética, que está dada por diferentes moléculas, está la alteración del sistema inmune, está la presencia de un factor desencadenante que generalmente es lo que se llama un antígeno, y con esto están más relacionados son los microorganismos o las bacterias, entre otros, y por último un factor que es la susceptibilidad del huésped. Cada huésped tiene una forma de responder ante las injurias que llegan, y estos 4 elementos en esencial, ¿sí?, son los que puede un paciente tener para desarrollar la enfermedad. Oiga, habló de genética, o sea que el paciente, un paciente o una persona que tenga un familiar con artritis debe estar controlándose No. ¿Y cada cuánto o no? No. La predisposición genética de la cual yo me estoy refiriendo es... No es la genética y que porque mi papá tenga artritis yo tengo que chequearme, o mi mamá o mi abuelo, o en la tercera... No, o sea, la predisposición genética está dada por diferentes moléculas que se llaman antígenos de histocompatibilidad, que es como la cédula de cada uno. Estos antígenos de histocompatibilidad son diferentes en todas las personas, pero se pueden recibir de los, o se reciben de los padres. ¿Sí? No hay una relación causa-efecto que porque una paciente tenga artritis, el hijo le va a salir con artritis. En menos del 10% en la primera generación se pueden ver casos de enfermedades reumáticas. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos, ¿quiénes sufren de artritis, doctor? Ya regresamos. Artritis y sus diferentes tipos es nuestro interesantísimo tema de hoy. Hoy aquí bien acompañada, como siempre, del doctor José Sala. Oiga, doctor, ¿quiénes sufren de esta enfermedad? De esta enfermedad pueden sufrir... Niños, jóvenes, adultos, ¿quiénes? Correcto. De esta enfermedad pueden sufrir tanto hombres como mujeres. ¿Sí? Es más frecuente en las mujeres en una relación de 3 a 5 por cada hombre. La pueden producir en niños, en adultos y en la tercera edad. Podemos clasificar la artritis en la artritis idiopática juvenil, antes llamada artritis reumática juvenil. ¿Esos son los síntomas? No, okay. Es la clasificación. En menores de 16, 18 años se llama artritis reumatoide idiopática. De 18, 40, 50 años se llama artritis reumatoide del adulto, y en los pacientes mayores de 50, 60 años se llama artritis reumatoide de la tercera edad o de inicio tardío. Ya es por tercera edad, ya es por edad. Eso se ve en estos pacientes de la tercera edad. ¿Y por lo general se ve más ahí? No, la mayoría se ve en la artritis reumatoide del adulto, en menor proporción la de los niños y en mucho menos la de la tercera edad. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de la artritis, como dijimos inicialmente, es el dolor tipo inflamatorio que se da en las diferentes articulaciones, sobre todo en las pequeñas articulaciones de las manos, es donde se puede comenzar a ver la articulación, sobre todo en muñeca, metacarpofalángica, interfalángicas proximales. Por ahí puede comenzar la artritis, pero además de estas pequeñas articulaciones, también puede comprometer articulaciones grandes como de hombros, codos, caderas y rodillas, principalmente desde el punto de vista articular. ¿Cómo prevenirla? Como no sabemos la causa exacta, no tenemos ningún elemento en el cual podemos decir que se puede prevenir. ¿Y cuáles los diagnósticos entonces, laboratorios, qué? El diagnóstico de la artritis es un diagnóstico clínico que se correlaciona con diferentes pruebas de laboratorios.
hay unas pruebas que se llaman serológicas, que es el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulina. El factor reumatoideo que viene desde la década del 50 y hace unas 2 décadas salieron los anticuerpos anticitrulina, que es una prueba que nos sirve para el diagnóstico precoz de la artritis y ver el pronóstico. Las otras pruebas que nos ayudan son los reactantes de fase aguda, que son los que nos indican que el paciente está inflamado. ¿Cuáles son? Proteína C reactiva y la BCG. Estas pruebas son las que nos ayudan a complementar ese diagnóstico clínico de un paciente que tiene dolor articular tipo inflamatorio. Algo importante, mitos. ¿Es verdad que el que come mucha carne y que le da y que la gota en el dedito gordo? Yo no sé cómo es el cuento. El dedito gordo del pie, por favor, especifico. El mito Ajá. de la carne, para la gran cantidad de artritis que hay, no es cierto. Excepto lo que usted ha dicho muy bien. Los pacientes que tienen gota, el primero... Vamos a recordarle a los pacientes, a los televidentes, que eso hay que de gota. A mí me da risa decir que una gota, parece una gota cayendo. Ya te cuento. No es mito que los pacientes que tienen gota pueden tener dolor articular o una artritis gotosa que compromete el dedo gordo del pie. No tiene que ver nada de eso. Sí tiene que ver. Sí. La carne tiene que ver con la gota, nada más. Para la artritis. Pero la gota no tiene que ver nada con la artritis, porque espérese, ahí me enredé un poquito. Vamos a entendernos. Vamos, ajá. Artritis corresponde a un amplio número de enfermedades. Está la artritis por el ácido úrico, que es la artritis por gota. Esa es una forma de artritis. Otra forma de artritis es la de la artritis reumatoidea, que es la más frecuente y es la que generalmente hablamos. Hay otra artritis, como dije ahorita, dentro del grupo de las enfermedades infecciosas puede haber una artritis. Una hepatitis puede cursar con una artritis. Y así, un lupus puede cursar con una artritis. La espondilitis anquilosante cursa con artritis, pero la artritis en el fondo es la misma. El proceso inflamatorio básicamente es el mismo. Otra pregunta muy interesante, ¿cómo tratar la enfermedad? Y esta enfermedad, por cierto, ¿es progresiva, no curable o es curable? Ok, hay dos preguntas. Una, vamos a comenzar por la más sencilla. La artritis reumatoide, que es la principal de todas las artritis, es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir enfermedad crónica? Que es tratable, mas no curable. Todo lo que vamos a hacer en el tratamiento es para tratar de controlar la enfermedad. El tratamiento que tenemos en este momento para la artritis es para tratar de que la enfermedad se controle. ¿Qué quiere decir controlada? Que no dé daño articular, que no anquilose, que no tenga secuelas. Eso es el enfoque del tratamiento para que sea un paciente útil a la sociedad. El tratamiento, que es la otra pregunta, está enfocado en varios elementos. 1, medidas generales. 2, medidas fisiátricas. 3, medidas de apoyo. Los 4, medicamentos, medidas quirúrgicas. Y 5, medicamentos. que son los peores. Curan una cosa y le dañan otra. Correcto. No digo que son los peores, porque los medicamentos nos han ayudado a controlar la enfermedad a través del tiempo. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos? Tenemos 2 grandes grupos de medicamentos que deben darse de manera combinada. Un grupo es para aliviar síntomas y otro grupo para modificar el curso de la enfermedad. Los que nos alivian los síntomas son los corticoides, los antiinflamatorios, los analgésicos. Y los modificadores de la enfermedad están subdivididos en 2. Uno que son los llamados no biológicos y otro que son los llamados biológicos. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos esta pregunta me encanta y estoy segura que más de un fumador de tabaco o de cigarrillo va a quedar preocupado. ¿Tiene que ver la artritis con esto, con el cigarrillo y el tabaco, doctor? Ya regresamos. Los fumadores
de tabaco y de cigarrillo, doctor, ¿los afecta la artritis? Sí, señor. Hay una predisposición a aquellos pacientes fumadores en desarrollar la artritis reumatoidea. Es importante, ¿por qué? Porque la nicotina y sus diferentes componentes inducen sustancias a grandes rasgos proinflamatorias que conllevan a la artritis. Por lo tanto, si un paciente es fumador y no deja de fumar, no va a tener una mejoría franca en sus diferentes síntomas. La obesidad. La obesidad no tanto, la obesidad más que todo es para los procesos de artrosis, es la que influye en el dolor articular. Su consejo para reducir esos dolores. Mi consejo para reducir esos dolores es que vayan donde el médico, ya sea de atención primaria o médico internista, para que lo remitan oportunamente al reumatólogo y éste le haga el diagnóstico, pues el reumatólogo él es especialista para este tipo de enfermedades. Y para terminar, no quiero que se vaya sin que nos cuente sobre el Día Mundial de la Artritis, que por cierto se festeja en el mes de octubre, ¿no? Sí. En el mes de Cuénteme. octubre se festeja el día 12 de octubre, el Día Mundial de la Artritis a nivel de todo el mundo. Nosotros aquí en Barranquilla hemos venido haciendo una serie de actividades que por cuarto año consecutivo vamos a hacer este año. El día 1 de octubre vamos a realizar la cuarta jornada médica para festejar, sí, médica para los médicos, para conmemorar el Día Mundial de la Artritis, en una jornada que va de 9 de la mañana a 4 de la tarde con almuerzo incluido. Y el día 29 de octubre vamos a realizar la cuarta gran jornada para pacientes que tienen artritis reumatoidea, porque ellos también son nuestra razón de ser y ellos también deben ser educados para poder sobrellevar y conocer su enfermedad. Por lo tanto, los esperamos oportunamente el 1 y 29 a los médicos y a los pacientes para que amplíen sus conocimientos sobre esta enfermedad. Esto me fascina, doctor. ¿Sabe por qué? Más que capacitar al médico, capacitar al paciente para que se sepa defender contra su problema de salud. Y es que hoy en día tenemos que estar así como con los escoltas, las ametralladoras, conocer un poco sobre todo lo que nosotros tenemos, porque si no nos morimos. El tiempo a usted no le da para tanto, doctor, para atender millones de pacientes. Entonces nosotros tenemos que estar capacitados, estudiados. Por eso ese congreso, esa cuarta jornada de reumatología, tanto para médicos como para pacientes, me parece excelente. Oiga, doctor, pero antes de terminar también quiero dejarle claro a los televidentes dos mitos a los que le tiene mucho miedo la gente y que planchan y si se mojan y que se le van torciendo y que las manos. Y si no, y que se tronan los deditos y que que se los cogen y empiezan a hacer. Eso es verdad que produce y que la artritis o se le van desfigurando los huesos o se van a quedar con la cara torcida. Yo no sé esa cantidad de mitos que hay por ahí. No. ¿Es mentira que cuando una persona plancha todo un día no se puede mojar? Esos son mitos con relación a la artritis, que no es cierto. Una persona que planche todo el día y se moje puede resfriarse, puede sentirse el cuerpo incómodo, etcétera, pero eso no es un factor para desarrollar una artritis. Lo mismo que tronarse ni para los que dedos, se le tuerza la cara ni nada. Tampoco. Lo mismo que tronarse los dedos, eso tampoco conlleva a que se desarrolle una artritis. Esos ruidos articulares que se dan en los dedos cuando se los truenan no es más que el cambio de la presión de los ligamentos y los tendones que tienen una articulación, y eso no conlleva a ningún tipo de enfermedad. ¿Dónde encontrarlo? ¿Dónde está usted? ¿Dónde lo encuentro? Aquí en Barranquilla, capital de la región Caribe de Colombia, como dije previamente, en la carrera 44, número 72, 107, consultorio 202. Mi email es sencillo, pepesala50@hotmail.com. Ahí me pueden escribir o me pueden llamar y yo con mucho gusto los atiendo. Doctor José Ángel Sala Ciado, reumatólogo internista, mil gracias por permitirme desarrollar un tema tan interesante que tiene que ver con la salud de Colombia, Dios mío, la salud, y acompañarme en el desarrollo de este tema. Muy interesante, muchas gracias. Infortunadamente, como siempre, nuestro peor enemigo es el tiempo.
Gracias a ti por esta invitación y cuando guste podemos hacer cualquier tipo de actividad de la enfermedad reumática, que te cuento no solamente son las artritis, hay cualquier cantidad de enfermedades reumáticas que podemos tratar. A ustedes, queridos televidentes, como siempre, no se les olvide que me pueden ver por internet www.telecaribe.com.co, señal en vivo desde cualquier lugar o sitio que se encuentre. Y gracias por seguirme, gracias por preferirme. Los amo.